Buenos días. Pues vamos a hablar del amplificador de potencia que de alguna manera pues requiere ciertas características. En este caso el que puedo armar aquí fácilmente pues es un transistor de potencia con transistores que se llaman Darlington. Los transistores Darlington tienen la gran ventaja que es dentro de ese transistor hay dos en cascada. Aquí no se alcanza a ver la configuración, pero básicamente pues fuera como si tuviera dos dioditos en la entrada para su polarización y funcionan igual que un transistor, ¿verdad? Pero como un transistor le pasa la señal amplificada a otro transistor, pues su ganancia en cuanto a corriente pues va a ser muy alta. La corriente que entre aquí va a tener una relación muy alta con respecto a la que está de este lado. A ese concepto se le llama beta, ¿sí? ¿Por qué ocupo dos diodos? Bueno, un diodo va a polarizar a uno de los que se supone que está aquí adentro y otro diodo va a polarizar a otro de los que se supone que está aquí adentro. Sin embargo, este tiene una gran desventaja, ¿sí? Para señales que son muy potentes, pues va a presentar cierta distorsión cuando la señal ya sea muy alta. Cuando la señal es pequeña, cuando no hay mucha temperatura en esos trabajando, cuando no hay mucha corriente, este esquema funciona muy bien. El problema viene cuando tú necesitas que el sonido sea mejor, ¿verdad? Que no tenga esa distorsión, no tenga esos límites. Y lo que tú necesitarías hacer es, pues, darle más corriente a esta base bajando estas resistencias. Pero esa corriente, a su vez, provoca un calentamiento del transistor y el calentamiento provoca más corriente. Al provocar más corriente hay más calentamiento, al provocar más calentamiento hay más corriente y terminan destruidos. Entonces hay un límite donde esta resistencia podría bajar, así un diseño así como está de puras resistencias y puros diodos. Lo más usual es que aquí en vez de resistencias tengan transistores, para que él variando su resistencia de manera, pues de acuerdo a la señal, haya la suficiente corriente, exista la suficiente corriente para que esto funcione cuando se necesite y cuando no presente una mayor resistencia y pues no haya un sobrecalentamiento. Entonces, hay otras técnicas, ¿no? Que el calentamiento que reciben los transistores lo reciban también las piezas para que al bajar su voltaje, pues también baje la polarización aquí. Esas técnicas son de las más socorridas hoy en día, pero no se basan en diodos, se basan en transistores. Entonces aquí hay un pequeño sistema de transistores que normalmente se utiliza para polarizar. Pero vamos a empezar por el básico. Entonces, aquí tenemos una resistencia que va a establecer una corriente porque se queda con casi la totalidad de estos 9 volts. Igual, esta resistencia se va a quedar casi con la totalidad de estos 9 volts. ¿Con cuándo se van a quedar los diodos? Pues si recordamos, un diodo va a tener punto .7, punto .7, punto .7, punto .7. Entonces, para la parte de abajo de los 9 se va a quedar con 1.4. Para la parte de arriba de los 9 se va a quedar con 1.4. Y lo que sobre está de aquí para acá. 1.4 para 9, pues es lo que le queda de la resistencia. ¿Cuánto hay de 9 menos 1.4? Pues 7.6. 7.6 y ese sería el voltaje en la resistencia. Yo divido ese voltaje sobre la resistencia y me da la corriente que existe en este circuito. Lo mismo va a pasar para acá. Van a ser los mismos 7.6 en teoría. Y ese voltaje dividido sobre la resistencia me va a decir la corriente que está pasando por aquí. Esa corriente normalmente se considera que en espejo va a pasar por este lado. Es lo que normalmente se considera, ¿sí? Así que esta corriente que esté aquí va a ser muy parecida a la corriente que está acá. Quiere decir que parásitamente va a haber una corriente solamente por el hecho de estar conectado sin que entre señal. O sea, si yo aquí desconecto el amplificador y me pongo a medir la corriente que hay de este lado, pues va a necesitar haber una medición pequeña de corriente. Voy a sacar una pieza de medición, un amperímetro de corriente directa, de ese amperímetro y vamos a ver cuánto amperaje pasa por este transistor. Ahorita lo ajusto de una vez, editar propiedades, lo vamos a poner en miliamperes. Miliamperes, para que sea una corriente pequeña y que se alcance a ver bien. Ahí está, lo pongo ahí para que alcance a entrar en el circuito. Cierro el circuito, perdón, y empezamos a ver cuánta corriente hay ahí. Se supone que tendría que ser la corriente espejo que está pasando por aquí. Vamos a ver si es cierto. Se fue a valor máximo, me dijo. Quiere decir que está pasando más de 990 de 99 miliamperes.
Editar propiedades, amperes. Amperes, ok. Y volvemos a hacer lo mismo. Quitamos el selección, le pico donde sea, ya. Menos en cualquier objeto, o sea, fuera de lo que es. Y él me está diciendo que está consumiendo una corriente de 1.25 amperes, lo que provoca un sobrecalentamiento en ese transistor, porque esto es diokis. Y solamente estoy alimentando con 9 volts. Entonces el diseño, pues de por sí no es bueno, se calientan mucho las piezas, ¿sí? Estos pues son el generador y sus funciones. Lo voy a hacer a un lado que ahorita no lo estoy usando, y este es el osciloscopio, no lo estoy usando. Pero si la corriente que está aquí pues es demasiado alta, y al ser demasiado alta pues me va a provocar un calentamiento y destrucción al transistor. ¿Ok? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues puedo modificar las resistencias. A lo mejor un valor bueno, editar propiedades, sería más grande, ¿no? Pero al ser valor más grande, sí se va a oír como señales pequeñas, pero con señales grandes no va a alcanzar a agarrar la señal, ¿no? Vamos a ponerle 10.000, ya es algo significativo, quizás hasta más después. Ponemos otra vez acá, editar propiedades, 10 kilos, ¿sí? Y vemos el consumo de corriente. Le damos play, pues bajó el consumo de corriente. Pero ¿por qué hay tanta corriente si este de 10.000? Bueno, pues porque este es un amplificador que tiene mucha ganancia de la corriente que sucede aquí y la que sucede acá. ¿Ok? Otra forma más rápida de quitarnos ese problema, pero me voy a ir muy abajo, es cambiar estos diodos. Pero ya estamos hablando de algo que es un diseño, ¿no? Quitar los diodos. Oye, quitarlos y van a ver que se ve la corriente porque ya el voltaje ya no es suficiente para polarizar. Es más, con esos tres, vamos a ver qué pasa. Se van a dividir el voltaje de todas maneras. Ahí bajó la corriente, tanto aquí y debió haber bajado también abajo. Vamos a ver si abajo también disminuyó. Voy a hacer un lado del osciloscopio. Acá. Vamos a poner un amperímetro acá abajo también. Amperímetro es... esto está al revés. Vamos a hacer que se cambie de lugar. Ahí está. Porque esta parte pues resulta ser más positiva contra esto que es más negativo porque la terminal negativa, no ni tierra, terminal negativa. Y lo volvemos a hacer, ¿verdad? Lo mismo más o menos arriba y abajo. Le quitamos otro diodito, este de abajo, y volvemos a juntar. Y vemos qué pasa. Bueno, la corriente disminuyó bastante, ¿verdad? Hay una corriente parásita, pero pues ahí está el circuito. Sin embargo, ya no sé si sea suficiente, me parece que no, pero vamos a ver. Vamos a ver, ahí está. Le damos play. Empieza a sonar sin distorsión, sí fue suficiente. Bueno, entonces una de las cosas que aparente o vamos a batallar es cuánto voltaje nos puede dar este sistema. Aquí ya tengo .7, ¿verdad? Para este voltaje que está aquí. Y si yo me pongo a ver la señal en el osciloscopio, le voy a ampliar ahí lo que es la observación, pues no tengo nada de distorsión, la señal está tal cual. Voy a ampliar aquí también el barrido para que vean. No hay nada, la señal está muy parejita, ¿no? Está muy bien. Es una señal pequeña, pero si empiezo a subir el valor de la señal de entrada, ¿se fijan? Aunque también puede ser cosa de mi bocina, ¿no? Permítanme un segundo. Vamos a disminuir la bocina, porque pues también mi bocina no está para eso, aunque ya es una ganancia que se escucha. Bueno, en la teoría está sucediendo. Subo aquí el voltaje, apenas 1 volt por cuadro. Tengo algo, tengo 1, 2, 3,5 volts. Es poquito eso. Aquí de entrada tengo 7. 3,5 para 3,5 son 7. Y me voy al tope, ¿no? 12. Y ya empiezo a ver cómo se distorsiona aquí, ¿no?
sería 1, 2, 3, 4, 5 volts, ¿verdad? 5 volts y ya empieza a distorsionarse la parte de abajo. Sin embargo, es bastante bueno, ¿eh? Parece que no, esto es lo que da mi generador, ¿verdad? Porque este circuito no tendría una amplificación. Pero ya vemos que si aquí está recibiendo la entrada 6 volts, a la salida, pues está sacando muy buenos 5 volts. Eso está muy bien, ¿eh? Y ya esta salida 2, 3, 4, 5 y medio, pues está también muy bien. Parece muy buenos volts, 5 y medio y 5 está muy bien. Pero aquí ya empieza a distorsionarse. Esto es parte de la distorsión y empieza a generar sonidos que no existen en otros ámbitos. Si cambio la frecuencia, ahí se va a hacer más obvio la distorsión que sucede aquí abajo, ¿no? ¿Sí? No es mala, ¿eh? Es muy buena. O sea, la verdad, esta distorsión no se apreciaría, ¿sí? Pero se aprecia menos cuando tú empiezas a bajar el sonido, ¿sí? Se oye más limpio. Baja el volumen, pero se ve más limpio. Parece que no, pero eso lleva cierto grado de distorsión. Muy bien. Entonces, este sería el circuito amplificador de potencia eh, push-pull, pero en el tipo complementario, porque estamos usando transistores NPN, en este caso Darlington, eh, y PNP, en este caso Darlington. Recuerden, el transistor, este siempre va a ser el emisor, la flecha, siempre va a ser el emisor, pero el que apunta hacia afuera es un transistor NPN, negativo, positivo, negativo. Recordemos que estos dos se polarizan al revés y estos dos se polarizan al derecho para generar la unión bipolar, una unión en directa y una en inversa. La de arriba va en inversa y la de abajo va en directa. Entre comillas, la de abajo, ¿no? Y aquí igual, este es el emisor, pero la flecha apunta hacia adentro, por lo tanto es un transistor PNP. Este es P, este es N y este es P. Estos deben ir al revés y estos deben ir al derecho. P y va al negativo, al más negativo. N y va a un voltaje que es más positivo que él, ¿verdad? Y por lo tanto queda al revés. Y también sigue siendo este PN y este va a ser cero y este va a ser un voltaje negativo que es un poquito abajo de cero, pero no tanto como el que está aquí abajo que sería -9. ¿Sí? Si se fijan, el consumo de corriente es mínimo y esa es una de las cosas que hay que intentar cuidar en un amplificador. Cuánto voltaje tiene en la base y cuáles son los elementos que determinan ese voltaje. Bien, entonces tenemos aquí nuestro amplificador push-pull, ¿verdad? Vamos a poner las piezas que más o menos quise seleccionar. Este es muy clásico, el 1N4007, pero yo quise usar este de alta recuperación, ¿sí? Rapidito, este diodo rapidito. También este es muy común, los N3055, pero no tengo su complementario, si no hubiera puesto ese. Así que me combino más, aquí tengo otros complementarios, el 135, 136. El 547 es muy pequeño, complementario 557, pero no es muy pequeño. El MJ2955, creo que este es complemento de este, tendría que revisar. Y el TIP 41 y el TIP 42 también son complementos, pero finalmente elegí usar el TIP 122 y el TIP 127, porque yo los conozco que son muy buenos y son las salidas que usaban las famosas consolas, esas Pioneer que había con el disco y que tenía un pedazo de vinil encima y se tapaba con una tapa, muy bonitos, con unas bocinas muy hermosas, los Pioneer, los Sanyo. Me acuerdo en aquel tiempo, ¿no? Que uno llegaba a las tiendas departamentales nomás a ver los equipos de sonido. Sí, cromados, muy bonitos los equipos. Siempre me quedé con ganas de tener uno así en la casa con todos los complementos, pero pues siempre tuve mi grabadora, ¿no? Gracias a Dios, eso es un regalo que me dio mi madre y una grabadora muy buena, sencillita, ¿verdad? Pero que cumplía las funciones de entretenerme, ¿no? Pero siempre me quedé con ganas de un equipo de sonido completo, con su tocadiscos, su radio, eh, el 8 tracks, en aquel tiempo había el 8 tracks que sonaba precioso, el 8 tracks, un amplificadorcito que tuviera por ahí, ¿verdad? Un ecualizador, son cosas que, bueno, el tiempo no estuvo a mi favor. Tuve de manera separada algunas cosas, nunca tuve todo el equipo completo. Se casa uno y vende todo eso para, para hacer lo que tiene que hacer uno en las casas, ¿no? Construir cocina, construir tantas cosas. Pero bueno, pues ahorita hay otros satisfactores, ¿no? Ahorita
Todo el mundo quiere su sistema del celular el mejor y pues gracias a Dios eso sí, sí, a crédito te lo puedes permitir. Bueno, jóvenes, este fue otro video más para el curso de electrónica básica. Espero que se entienda. Recordemos nomás aquí unas piezas que son muy importantes. Voy a darle stop al sonido para que no esté retumbando en los oídos. Igual le puedo bajar. Le voy a bajar. Acá le bajo. Acá con este control bajo el volumen. Dice 12 volts, 6 para arriba, 6 para abajo. Y luego 0. Aquí me estaba diciendo la frecuencia, 150 Hz. ¿Sí? Pero pues ya está modificada. Y estas resistencias son resistencias de salida muy importantes. Cuando tú vas a hacer el diseño y estás probando, tú las pones altas, por ejemplo 10 ohms, y pruebas, ¿qué va a ser o 100 ohms? ¿Qué va a ser la resistencia de 10 o de 100 ohms? Va a ser que si hay un error, no se refleje en el transistor y no se queme, ni se refleje en la bocina ni se dañe. Entonces, como vas avanzando en tu diseño, tú las vas bajando. Por ejemplo, las pusiste en 100 ohms y revisas. Ahí es poco probable que se quemen. Sí se pueden quemar, pero es poco probable. No, pues que sí funciona, si se oye muy bien, consume poca corriente, las bajas a 10. Funciona, sí, todavía funciona, es muy bueno, las bajas a 1. 1 ya pues da un sonido fuertecito, ¿verdad? Un ohms. Pero las resistencias ya se calientan. Así que tenemos que cambiar resistencias a partir de la de 10 yo creo, o la de 1 por resistencias de más wattaje. Le llamamos nosotros de cemento o cerámica y ponemos resistencias más grandes. Esta resistencia es una resistencia de muy baja resistencia, 0.047, la mitad más o menos de un ohms, y es muy normal. Yo he visto hasta de 0.01, pero el grosor de la resistencia es bastante gruesa. Normalmente son las primeras que se van a quemar cuando haya un problema en el circuito. Yo si voy a revisar un circuito de estos, reviso primero estas resistencias. Si están buenas, bueno, ya procedo a medir los transistores. Pero si una de estas está quemada, aquí hubo un problemón y seguramente tengo que cambiar el transistor. La sustituyo, reviso si todavía funciona el sistema, midiendo con el multímetro que esté bueno los diodos del transistor, los diodos internos, ¿verdad? Las uniones, y si todo está bien, pues adelante. Por lo regular yo desconecto las bases, ¿sí? Le dejo los voltajes de arriba, le dejo la salida y energizo. Si el voltaje aquí está dentro de lo que debe de estar, pues ya hago la conexión. Bueno, lo voy a hacer. O sea, yo quitaría estas piezas de aquí, le tengo que dar el stop, ¿verdad? Stop. Yo quitaría estas piezas de aquí, la unión de las bases y pondría voltímetro, ¿no? El voltímetro me va a decir si puedo conectar o no puedo conectar. Ahí no, ese es el amperímetro. Voltímetro corriente directa, ahí está. Lo conecto y lo reviso a ver qué me dice el voltímetro y obviamente lo voy a conectar con respecto a la tierra. Si el voltaje de ahí es lo que yo espero, ¿cuánto espero ahí? Lo que dice el diodo dice punto 4, punto 5, punto 6, en teoría punto 7. Este seguramente me da punto 7 porque es para alta frecuencia. Vamos a darle play, ahí está, punto 65, muy buen voltaje. Entonces ya me puedo fiar y conectar el transistor. Si aquí dijera 1, 2, 3, 4, cualquier voltaje muy grande, ¿sí? Ya no lo conecto. Entonces antes de meter transistores nuevos y cambiarlos, ¿verdad? Que hay que revisar el voltaje de las bases. Igual del otro lado. Si no, no conecto nada, si no tengo un problema. Ahora, hay que ver la configuración. Hay amplificadores que sus técnicas de conexión no me manejan ahí voltajes pequeños. La gran mayoría sí, pero otros no, ¿verdad? Ahorita al rato, en otro video, vamos a ver que otro tipo de amplificador que también es push-pull se maneja de manera diferente, ¿no? Aquí, ahí está el voltaje, está perfecto. Menos punto 65. Se me hace bajo con respecto al transistor, porque el transistor debería agarrar más o menos un volt, porque es un Darlington, aunque los transistores normales es lo que agarran punto 4, punto 5. Punto 8 para mí es muy bueno, ¿no? Punto 8 para un Darlington, pero ya un volt todavía. 1.2 ya sé qué se está pasando. Ese voltaje me va a decir si se va a calentar el transistor o no. Si el voltaje está muy por encima, se va a calentar y se va a quemar. Así que
Ese es un gran tip, revisar esos voltajes desconectando. Oye, profe, pero aquí tiene todo el voltaje, sí, no hay problema. Mientras la base no se energice y este transistor no esté quemado, pues debe de funcionar sin ningún problema porque pues no va a haber corriente aquí, no hace que funcione. Pero ¿cómo le hago? Pues lo de soldas. Eso termina la de soldas y haces que no pegue con la placa. Ahí lo dejas como flotando, ¿verdad? Entonces, normalmente eso es lo que yo hago. Igual otras personas lo harán de otra manera, pero antes de hacer esa conexión, si no revisas esa parte de ahí, vas a quemar transistores que llegan a costar 200 pesos cada uno. Así que 400 pesos por no medir, no, pues no es mucho dinero. Stop, borro esto, ¿verdad? Y hago la conexión como debe estar. Si se fijan, fue mucho prueba y error tal ingeniería aquí. Bueno, las mediciones es la que me va a pues, decir realmente lo que sucede. No, yo puedo tener la ingeniería que ustedes quieran, pero si a la hora de armar el circuito y echarlo a andar, los voltajes no se ajustan a lo que diseñaron mis cuentas, ¿verdad? Pues esto se va a quemar, ¿sí? Entonces, es necesario esos pequeños ajustes en los sistemas equipos, ¿no? Pero sí vamos a medir. La medición nos va a decir, el diseño de medición es muy bueno, lo que tú quieras, pero vamos a medir. Y ya la cuantificación es totalmente científica, ¿verdad? Hacer las pruebas y ya comprobaremos que en realidad hasta dónde la teoría es compatible con la cuestión práctica, ¿sí? La cuestión práctica finalmente es la de la vida diaria y es un sistema que tiene tantas variables que a veces la teoría no considera todas las variables y pues no, o sea, los cálculos que tú hiciste no se ajustan. Si tú hubieras considerado todas las variables, pues quizás sí sea, ¿no? Entonces, cuando la teoría no se ajuste a lo que está funcionando en la vida real, aunque el equipo esté bueno, es porque no tienes todas las variables. No es porque hayas sacado malas cuentas, las cuentas están bien, pero algo no consideraste y por eso no te está dando los números que tú esperas, ¿sí? Realmente esa es la parte que le cuesta a uno entender. Es que la teoría es absoluta, lo único. No, no es cierto. La experimentación es lo que hace el método científico. La teoría es importante, ¿sí? Pero se basa en un modelo y el modelo se basa en la observación. Entonces aquí tienes que hacer observaciones. Si tu modelo no funciona, tienes que ajustar un nuevo modelo y eso es lo que dicta la ciencia. La ciencia es algo que pues te vas dando cuenta que es inacabado, o sea, nunca termina, siempre vamos a tener modificaciones y modificaciones y modificaciones. ¿Cómo lo hicieron los cuates que diseñaron este sistema para que funcionara como la vida real? Tomaron todas las variables. Y aunque hay variables que yo a la hora de poner este diodo no sé que existen ahí, ahí están. Alguien las hace que funcione con un modelo que toma todas las variables. Ese modelo es un modelo que se utilizaba para... Tiene un nombre, ahorita se me olvidó. Pero obviamente usa todos los parámetros de las piezas. Era... Oh, se me olvidó el nombre. Bueno, en un posterior video me acordaré. Pero ahí tengo el programa original. Muchas gracias. Aquí en la familia sigue trabajando. Estoy grabando. Gracias. Pues ni modo, estamos desde casa. Una disculpa a todos los que me escuchan. Pero bueno, es lo que los maestros podemos hacer en estos días de, de pandemia. Les mando un saludo y espero que tomen en consideración esas cuestiones, ¿no? Igual, los circuitos no van a funcionar hasta que no pongas la bocina. Bueno, sí funcionan, pero puede haber aquí voltajes fantasmas y la bocina no está puesta. ¿Qué hace la bocina? La bocina es la que trae la tierra a este sistema. Por ningún lado yo veo la tierra aquí. Profe, pero es que la tierra la pusiste al generador. El generador también ocupa la tierra, pero no es parte del circuito. Este voltaje de aquí se va a basar en el voltaje de tierra. Profe, pero las fuentes tienen la tierra, sí, pero esta tierra no entra al circuito. ¿Cuándo entra la tierra al circuito? Cuando conectas la bocina. Hay circuitos que esta parte de aquí
de alguna manera la juntan porque saben que la diferencia entre esta parte y esta parte es muy poca. Yo no lo haría, ¿verdad? O yo no lo sé hacer, yo sé, he visto que hay gente que sí lo hace, pero es más que nada para aquí poner un circuito de protección, el cual va a ser un cortocircuito y el cortocircuito va a hacer que se quite la polarización de los transistores y se apaguen los transistores. Eso es cuando estamos detectando que este voltaje fue demasiado alto y por lo tanto la corriente es demasiado alta. ¿Sí? Hacemos un pequeño circuito de protección con un transistor aquí haciendo, aterrizando o bajando el voltaje, ¿no? Pero no es mi idea ver eso. De hecho, es una técnica que pues yo todavía nomás la analizo, la veo, pero así como para hacer un diseño propio, no, ¿verdad? De hecho, pues este es un diseño que existe hace muchos años, muchos años. No sé desde cuándo existirá el push-pull, es viejísimo. Pues desde que existe el sonido, después de los clase A, siguieron los clase AB, junto cuando aparecen el B y hacen el AB. Pero este es viejísimo, o sea, casi casi puedo decir desde el principio de los amplificadores. Muy bien, sí, yo he visto push-pull con bulbos muy buenos, muy superiores a cualquier otro equipo, pero pues estos son los circuitos de hoy en día, transistores. Este ya es viejito, ¿no? Estos tips ya son viejitos, estamos hablando de cuando yo tenía quizá 10 11 años, que ya existían aparatos con estos. Y quién sabe, ya está más. Ahorita ya tengo 46, échenle pluma. Bien, jóvenes, los dejo. Hay que analizar muy bien estos voltajes de base, que son los que nos van a quemar a los transistores. ¿Sí? Aquí esto va a ser nomás reflejo de que algo pasó muy grave. Y cuando yo pongo unos nuevos, tengo que medir primero estos voltajes desconectando esos transistores. Habrá diseños que no me lo permitan, pero de todas maneras me van a decir sus diseños de acuerdo a este voltaje que esté aquí. Yo quito los transistores y veo los voltajes que están acá. ¿Sí? Y yo creo que es un paso que no se puede dejar de hacer. Nos vemos en el próximo video y que tengan muy buen día.